En este vídeo te voy a compartir las reflexiones que escribió Warren Buffett en la carta de inversores de Berkshire Hathaway del año 2013. Estas reflexiones te van a servir tanto si eres un inversor de ETFs, como si escoges acciones, como si inviertes en criptomonedas, como si eres un inversor inmobiliario o incluso si eres un inversor profesional. Es decir, te ayudarán a entender la mente y la psicología de uno de los inversores más brillantes de la historia. Y finalmente te explicaré cómo calcular el valor intrínseco de una acción por el múltiplo PER. Ese cálculo del valor intrínseco lo aplicaremos con dos ejemplos de dos compañías del sector de salud, una barata y otra cara. Pero ojo, porque la barata puede ser un chicharro, porque aplicaremos todas las enseñanzas que nos fuimos repasando a través de las cartas de Warren Buffett, también lo aplicaremos en este aspecto para determinar si la barata puede ser un buen negocio o por el contrario puede ser un chicharro. Si os gusta el tema de invertir en acciones, escogiendo tú mismo las acciones, es decir, investigando empresas, sus fundamentales y tal, yo os recomiendo que leáis las cartas de inversores de los grandes inversores y, por supuesto, leer las cartas de inversores que realiza Warren Buffett a través de Berkshire Hathaway. Son una fuente impresionante de conocimiento y de lo que es la psicología y la mente de este inversor tan brillante que ha conseguido batir el mercado a lo largo de casi toda su vida. Entonces, pues os recomiendo encarecidamente que os leáis porque, bueno, vais a aprender un montón de cosas de este tipo. En este caso concreto nos centraremos en la del año 2013, de una parte de la carta, porque la carta es larguísima, pero desde mi punto de vista, es decir, yo cuando leí flipé, es decir, está condensado toda su filosofía de inversión en estos 4 o 5 párrafos que vamos a leer. Es impresionante lo que vamos a explicar aquí. Y entonces, bueno, nada, pues vamos a ello. Esta historia comienza en Nebraska. De 1973 a 1981, el Medio Oeste experimentó una explosión en los precios agrícolas, causada por una creencia generalizada de que se avecinaba una inflación galopante y alimentada por las políticas crediticias de los pequeños bancos rurales. Luego la burbuja estalló, provocando caídas de precios del 50% o más que devastaron tanto a los agricultores apalancados como a sus prestamistas. Después de esta burbuja quebraron 5 veces más bancos de Iowa y Nebraska que en nuestra reciente gran recesión. En 1986 compré a la FDIC una granja de 400 acres, ubicada a unas 50 millas al norte de Omaha. Me costó $280,000, considerablemente menos de lo que un banco en quiebra había prestado contra la granja unos años antes. No sabía nada sobre cómo operar una granja, pero tengo un hijo al que le encanta la agricultura y de él aprendí cuántos bushels de maíz y soja produciría la granja y cuáles serían los gastos operativos. A partir de estas estimaciones calculé que el rendimiento normalizado de la granja sería aproximadamente del 10%. También pensé que era probable que la productividad mejorará con el tiempo y que los precios de los cultivos también subieran. Ambas expectativas se cumplieron. No necesitaba ningún conocimiento o inteligencia inusual para concluir que la inversión no tenía desventajas y potencialmente tenía ventajas sustanciales. Por supuesto, ocasionalmente habría malas cosechas y los precios a veces se decepcionarían. ¿Y qué? También pasarían algunos años inusualmente buenos y nunca sentiría ninguna presión para vender la propiedad. Ahora, 28 años después, la finca ha triplicado sus ganancias y vale 5 veces o más de lo que pagué. Todavía no sé nada de agricultura y recientemente hice mi segunda visita a la granja. Quedaos con esto porque esto está haciendo referencia a lo que es el mercado de acciones, que tú conoces el precio del negocio subyacente que estás comprando minuto a minuto o segundo a segundo. Entonces, lo que está haciendo hincapié aquí es que él no sabe lo que vale la granja y no lo supo hasta 28 años después. Vale, entonces van un poco por ahí los tiros. En 1993 hice otra pequeña inversión. Larry Silverstein, propietario de Solomon, cuando yo era director ejecutivo de la empresa, me habló de una propiedad comercial en Nueva York, adyacente a la Universidad de Nueva York, que Resolution Trust Corp estaba vendiendo. Una vez más había estallado una burbuja. Esta involucraba bienes raíces comerciales y se había creado la RTC para deshacerse de los activos de instituciones de ahorro fallidas cuyas prácticas crediticias optimistas habían alimentado la locura. Bueno, algo similar a esto vivimos en España, con el banco malo que se usó para rescatar a los bancos, es decir, chuparon los activos tóxicos
Esos pasaron al banco malo y ese banco malo se sufragó con impuestos. Es decir, ese fue el rescate a los bancos que hicieron los contribuyentes en 2012-2013, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en España. También en este caso el análisis fue sencillo. Como había sido el caso de la finca, el rendimiento actual no apalancado de la propiedad era aproximadamente del 10%, pero la propiedad no había sido administrada adecuadamente por la RTC y sus ingresos aumentarían cuando se alquilaran varias tiendas vacías. Aún más importante, el inquilino más grande ocupaba alrededor del 20% del espacio del proyecto. Pagaba un alquiler de alrededor de $5 por pie, mientras que otros inquilinos pagaban un promedio de $70. La expiración de ese contrato de arrendamiento en 9 años seguramente proporcionaría un importante impulso a las ganancias. La ubicación de la propiedad también era excelente. La Universidad de Nueva York no iba a ir a ninguna parte. Me uní a un pequeño grupo, incluido Larry y mi amigo Fred Rose, que compró el paquete. Fred era un inversor inmobiliario experimentado y de alto nivel que, con su familia, administraría la propiedad. Y lo lograron. Cuando los antiguos contratos de arrendamiento expiraron, las ganancias se triplicaron. Las distribuciones anuales ahora superan el 35% de nuestra inversión de capital original. Además, nuestra hipoteca original fue refinanciada en 1996 y nuevamente en 1999. A medida que permitieron varias distribuciones especiales con un total de más del 50% de lo que habíamos invertido. Todavía tengo que ver esa propiedad. Está haciendo alusión a que todavía no fue a ver a la propiedad, todavía no fue a ver lo que cotiza ese negocio. Los ingresos tanto de la granja como de los bienes raíces de la Universidad de Nueva York probablemente aumentarán en las próximas décadas. Aunque las ganancias no serán dramáticas, las dos inversiones serán tendencias sólidas y satisfactorias para mi vida y posteriormente para mis hijos y nietos. Es decir, veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Él no está pensando en el precio futuro de esos activos, ni de la granja ni de los activos inmobiliarios. Él está pensando en los beneficios que producen esos activos. ¿Vale? Entonces, esa filosofía es la que él aplica a las inversiones en el mercado de acciones. Él no piensa en el precio de la acción en el futuro, él piensa en los beneficios que produce la empresa que está cotizando bajo esa acción. Vale, entonces van un poco por ahí los tiros para el que no lo haya entendido. Cuento estas historias para ilustrar ciertos fundamentos de la inversión. Y esto aquí es donde está toda la conclusión. No es necesario ser un experto para lograr retornos de inversión satisfactorios. Pero si no es así, debe reconocer sus limitaciones y seguir un camino que seguramente funcionará razonablemente bien. Mantenga las cosas simples y no se lance por las vallas. Cuando le prometan ganancias rápidas, responda con un rápido no. Esto lo podemos aplicar muy bien hoy al tema de las criptomonedas. Si no entendéis qué es el Bitcoin, qué son todos estos activos de criptomonedas, por más que estén subiendo muchísimo, manteneos alejados. O mejor aún, si queréis empezar a investigar ahí, tenéis que empezar a investigar, o sea, si queréis invertir ahí, tenéis que empezar a investigar qué es por qué es tan atractivo ese activo, qué es lo que pensáis vosotros. Es decir, no pensáis en el precio que va a tener mañana, sino en los beneficios que puede llegar a producir. Warren Buffett no es aférrimo a invertir en activos que no producen beneficios. De hecho, muchas veces habréis escuchado que él no invierte en oro porque es algo que no produce beneficios. Simplemente es algo que sube de valor simplemente por la oferta y demanda. Lo mismo ocurre con el Bitcoin. Sube de valor por la oferta y la demanda. Y de hecho se parece muchísimo al oro. Es algo que en teoría sube de valor porque hay una escasez que no se van a producir más Bitcoin, bueno, independientemente de los que se vayan descubriendo nuevos, pero es muy escaso. Es decir, van a ser pocos los Bitcoins que se van a producir de aquí al futuro si lo comparamos con el dinero fiat, ¿no? Es decir, el dinero fiat al final depende del político de turno y se va a emitir dinero y ese dinero, pues, que se emite hace que se pierda el valor del dinero que hay en la actualidad. Y con el Bitcoin eso no ocurre. El problema que tiene, es decir, su mayor ventaja y su mayor, su mayor talón de Aquiles, podemos decirlo así, es que depende de la oferta y demanda. Si la gente lo quiere, va a subir de precio y si la gente no lo quiere, va a caer de precio. Entonces, si tú vas a refugiar tus activos ahí, pues vas a estar expuesto a esa volatilidad. Entonces, para los inversores nuevos que están viendo que el Bitcoin llegó a $100.000
Un Bitcoin te puede subir un 50%, un 60%, pero también te puede caer un 50, 60 o 70%. Entonces tenéis que tener en cuenta eso, ¿vale? Concéntrese en la productividad futura del activo que está considerando. La productividad se está refiriendo a los beneficios que está produciendo la empresa subyacente. En este caso era la granja o la empresa que esté cotizando en bolsa. Si no se siente cómodo haciendo una estimación aproximada de las ganancias futuras del activo, olvídelo y siga adelante. Nadie tiene la capacidad de evaluar todas las posibilidades de inversión. Es decir, mantente dentro del círculo de competencia, en aquello que controlas. Si en cambio se centra en el posible cambio de precio de una compra prevista, está especulando. Por eso no hay que comprar algo solamente por el precio que pueda tener en el futuro, sino por los beneficios que produce ese activo o por los que va a producir de aquí al futuro, que es lo que nos interesa siempre. No hay nada impropio en especular. Sé, sin embargo, que soy incapaz de especular con éxito y soy escéptico respecto de quienes afirman tener un éxito sostenido al hacerlo. Sí, la especulación al final es especulación, ¿vale? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con la especulación. Con mis dos pequeñas inversiones solo pensé en lo que producirían las propiedades y no me preocupé en absoluto por sus valoraciones diarias. Los juegos los ganan los jugadores que se concentran en el campo de juego, no aquellos que tienen los ojos pegados al marcador. Metáfora impresionante. Si se puede disfrutar de los sábados y domingos sin mirar el precio de las acciones, pruébelo entre semana. Formar opiniones macroeconómicas o escuchar las predicciones macroeconómicas o de mercado de otros es una pérdida de tiempo. De hecho, es peligroso porque puede nublar la visión de los hechos que son verdaderamente importantes. Cuando escucho a los comentaristas de televisión opinar con ligereza sobre lo que hará el mercado a continuación, recuerdo el mordaz comentario de Mikey Mantle. No sabes lo fácil que es este juego hasta que entras en esa cabina de transmisión. Mis dos compras se realizaron en 1986 y 1993, lo que la economía, los tipos de interés o el mercado de valores pudieran estar haciendo en los años inmediatamente siguientes, el 87-94, no tenía ninguna importancia para mí al realizar esas inversiones. No recuerdo qué hacían los titulares ni los expertos en ese momento. Cualquiera que fuera el rumor, el maíz seguiría creciendo en Nebraska y los estudiantes acudirían a la Universidad de Nueva York. Esto, como veis, es muy aplicable a las empresas de hoy en día, ¿vale? Es decir, ¿qué hará Microsoft dentro de 5 o 6 años si suben los tipos de interés mañana? Pues va a seguir siendo Microsoft, ¿vale? Pero las buenas empresas siempre se van a comportar de una buena forma, independientemente de que tengan un año malo o dos, independientemente de que tengan una cosecha mala o dos, siempre lo van a hacer bien, ¿vale? Hay una diferencia importante entre mis dos pequeñas inversiones y una inversión en acciones. Las acciones le proporcionan valoraciones minuto a minuto de sus propiedades, mientras que yo todavía no he visto una cotización de mi granja ni de los bienes raíces de Nueva York. Debería ser una enorme ventaja para los inversores en acciones tener esas valoraciones tremendamente fluctuantes aplicadas a sus tendencias. Y para algunos inversores lo es. Después de todo, si un tipo malhumorado con una granja aledaña a mi propiedad me gritara todos los días un precio al que compraría mi granja o vendería la suya, y esos precios varían mucho en cortos periodos de tiempo dependiendo de su estado mental. ¿Cómo diablos podría... Es que me hace mucha gracia esta metáfora. ¿Cómo diablos podría beneficiarme más que su comportamiento errático? Si su agradecimiento diario fuera ridículamente bajo, y yo tuviera algo de dinero extra, compraría su granja. Si el número que gritaba fuera absolutamente alto, podía venderle o simplemente dedicarme a la agricultura. Sin embargo, los propietarios de acciones con demasiada frecuencia permiten que el comportamiento caprichoso y a menudo irracional de sus compañeros propietarios haga que ellos también se comporten de manera irracional, debido a que se habla tanto sobre los mercados, la economía, las tasas de interés, el comportamiento de los precios de las acciones, etcétera, etcétera. Algunos inversores creen que es importante escuchar a los expertos y, peor aún, considerar actuar en función de sus comentarios. Aquellas personas que pueden sentarse tranquilamente durante décadas cuando son propietarios de una granja o un edificio de apartamentos con demasiada frecuencia se vuelven frenéticas cuando se ven expuestas a una corriente de cotizaciones de acciones y a los comentaristas que las acompañan y que transmiten un mensaje implícito de no te quedes ahí sentado, haz algo. Para estos inversores, la liquidez pasa del beneficio incondicional, que debería ser, a una maldición. Una caída repentina o alguna otra fluctuación extrema del mercado no puede dañar a un inversor más de lo que un vecino errático y hablador puede dañar a mi inversión en la granja.
De hecho, las caídas de los mercados pueden ser útiles para un verdadero inversor si tiene efectivo disponible cuando los precios se desvían mucho de sus valores. Un clima de miedo es tu amigo a la hora de invertir. Un mundo eufórico es tu enemigo. Por supuesto, la mayoría de los inversores no ha hecho del estudio de las perspectivas de negocio una prioridad en su vida. Si es sabio, llegarán a la conclusión de que no saben lo suficiente sobre negocios específicos para predecir su poder, bueno, sus beneficios futuros, que está traducido con Google Translate. Tengo buenas noticias para estos no profesionales. El inversor típico no necesita estabilidad. En conjunto, a las empresas estadounidenses le ha ido maravillosamente bien a lo largo del tiempo y seguirán haciéndolo, aunque con toda seguridad a trompicones. En el siglo XX, el Dow Jones Industrial avanzó de 66 a 11.497, pagando un flujo creciente de dividendos. En el siglo XXI será testigo de nuevos avances, casi con seguridad sustanciales. El objetivo del no profesional no debería ser elegir a los ganadores, sino más bien ser el propietario de una muestra representativa de empresas que en conjunto seguramente tendrán un buen desempeño. Un fondo indexado del Standard Poor's 500 de bajo costo logrará este objetivo. Como veis, Warren Buffett defiende la inversión indexada. Y ya, bueno, esto ya lo repetí muchísimas veces en el canal. A un inversor medio, que sea un programador, que sea un cocinero, que sea lo que sea, un médico, un arquitecto, un abogado, no tiene por qué tener esos conocimientos acerca de todos los negocios. Simplemente, si quiere invertir su dinero, puede hacerlo a través de un fondo indexado, que va a tener un retorno que es realmente bueno por no hacer absolutamente nada, más que poner su dinero ahí todos los meses a trabajar. Bien, entonces como conclusión, podemos decir que hay que pensar en el negocio, en cómo lo hará de bien este y no en el precio de la acción futuro. Es decir, céntrate en los beneficios del negocio y no en los beneficios que vas a tener tú en el precio de la acción. Porque ese precio de la acción es evidente que lo va a mover esos beneficios que produce la compañía que hay debajo de esa acción. No hagas caso al granjero que te grita minuto a minuto. Eso, muchas gracias al granjero que grita minuto a minuto. Si el granjero vecino grita un precio muy por debajo, cómprale la granja y no vendas como hacen muchos. Si el granjero vecino te grita un precio muy por encima, véndele la granja y no compres la granja como hacen muchos. Mantente en tu círculo de competencia. Si tu círculo de competencia no es capaz de predecir el crecimiento futuro de los negocios, no escojas acciones. Aférrate a un fondo indexado que lo va a hacer increíblemente bien en el largo plazo. No hagas nada, simplemente sé el dueño de los maravillosos negocios, tanto de los que elijas como accionista o como si te decides comprar un fondo indexado que replique el Standard Poor's 500. El inversor medio no tiene que investigar esto, puede ser dueño de todos los negocios maravillosos. Bueno, el caso de estar indexado al Standard Poor's 500. Bien, estamos aquí con Cigna Group. Cigna Group es una aseguradora tipo United Healthcare, esa la veremos a continuación. Bueno, es una aseguradora del sector de salud. Estos suelen ser buenos negocios porque, bueno, es un sector que es resiliente a las crisis, es bastante recurrente, al final la gente tiene que tener un seguro en Estados Unidos con un seguro médico. Bueno, entonces son negocios bastante recurrentes y bastante predecibles. Tenemos aquí este caso que cotiza, pues por ejemplo, como veis aquí, cotizó de media a un PER de 12 veces y actualmente cotiza a un PER de 10. Entonces una persona que puede ver esto y, joder, pues aquí el granjero me está gritando que estaba barato, me está pagando, me quiere vender la granja por menos de lo que vale. Vale. O sea, no simplemente tienes que mirar el múltiplo al que está cotizando. Tienes que mirar también, pues, por ejemplo, el crecimiento que va a tener de ventas de aquí a futuro, los márgenes, evita el margen no operativo que va a tener, el DPS cómo va a crecer, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a partir del DPS nosotros vamos a calcular el valor intrínseco con el múltiplo PER. Pero bueno, pero para que veáis un poco, por ejemplo, para el caso de las ventas, pues sí, este año se estima que va a crecer un 25%, pero luego pues un 3, un 5,4. Para el caso del EPS, nosotros cuando calcularemos ese valor intrínseco lo haremos con el crecimiento que está aquí, ¿vale? Con este crecimiento de aquí, que fue un 15% anualizado a lo largo del tiempo, pero bueno, para los siguientes años no va a ser tanto. Y los márgenes EBIT, ¿vale? Que tiene. Entonces esta compañía, pues bueno, como las ventas se ralentizaron un poco, bueno, pues estos márgenes EBIT pues, se van a comprimir como suele ser evidente.
Entonces, esta compañía actualmente cotiza $319 y si la valoramos por un PER futuro, que más o menos está en su media, es decir, nos la pagaría un poquito más de lo que nos está pagando hoy, a unas 11 veces, crecimiento de ventas al 4, margen EBIT del 4 y recompraciones a un ritmo del 3%, o sea, es una compañía que te recompra acciones a un buen ritmo. Pero fijaos que el crecimiento, o sea, aquí como se calcula el valor intrínseco, viene dado por el crecimiento de las ventas, porque de aquí se calculan los beneficios y luego se calculan los márgenes. Fijaos que a lo que está cotizando hoy, como esto es tan pobre, digámoslo así, es tan, bueno, es bajo, no es tan sustancioso como puede ser en un caso de una tecnológica, que esté cotizando un PER de 11 veces, pues no significa que esté barata. De hecho, debería estar cotizando casi a la mitad para tener un retorno del que pudiéramos sacar provecho de aquí a los próximos 5 años. Fijaos que nos está dando un valor intrínseco, hoy como os explicaré cómo se calcula por PER, de unos $239 a día de hoy y está cotizando en 319. Y para el caso de dentro de 5 años, pues será de $316, ¿vale? Entonces el rendimiento pues, anualizado va a ser cero. Y si miramos los otros múltiplos, bueno, pues tenemos pérdidas. Tanto para el EV Free Cash Flow como para el EV EBIT. Y sin embargo, para el EV EBITDA tendríamos un retorno del 10%. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso de United Healthcare. Bueno, esta semana también ocurrió una noticia que se asesinaron al CEO en plena calle, pegaron 2 tiros por la espalda. La verdad que bueno, fue una cosa brutal, a saber por qué fue. En cualquier caso, fijaos cómo se comporta esta empresa. Fijaos que tiene pues unas ventas como mucho más predecibles que la otra. Y fijaos los márgenes EBIT, es decir, que esta compañía pues tiene mucho más márgenes operativos de lo que tenía Signa, ¿vale? Fijaos que ronda en torno al 8 o 9% y la otra rondaba sobre el 4%. Entonces aquí estamos ante ya, o sea, simplemente viendo esto ya se ve que es un negocio de mucha más calidad que el anterior. Fijaos que los beneficios, bueno, pues crecen un poco más a un ritmo un poco más alto que la anterior. Fijaos que, por ejemplo, va a crecer al 13, mejor dicho, creció el 13 para 2023. Este año va a crecer un 10, el año que viene un 8 y el 2026 pues un 12,9. Esto es el EPS, ¿vale? Entonces, fijaos aquí las valoraciones a las que está, los múltiplos a los que se está cotizando United Healthcare. Pues para el caso del PER, fijaos que está cotizado a una media de 20 veces en los últimos 5 años, en los últimos 10 eran más o menos 18 veces y en la actualidad está cotizando a 18 veces. Entonces, esto si lo metemos en la plantilla, fijaos que nos da, pese a que está más cara, nos da que tenemos pues una tasa de retorno mucho mayor que la de Sigma. Fijaos, esta compañía cotiza a $544 y si la valoramos un par 20 de aquí a futuro, que es lo que nos pagó el mercado de media en estos últimos 5 años, pues tenemos un 6%. Si la ponemos a 18, pues bueno, será un 4%, ¿vale? Pero claro, esta compañía te crece más en ventas, tiene más margen EBIT, pese a que no te recompra tantas acciones. Entonces, aquí está un poco el key de la cuestión, es decir, tú siempre tienes que mirar los buenos negocios, no solamente los negocios que están baratos, ¿vale? Y por supuesto siempre comprarlos a buenos precios. Entrar a esta compañía, lo que está cotizando hoy en la actualidad, no es una buena idea. Aquí deberíamos tener un retorno del 15% más. Y esto viene dado un poco, bueno, pues en general el Standard Poor's 500 está bastante caro en la actualidad. Fijaos que esto está sacado de JP Morgan, de Guide to the Markets. Y tenemos aquí, por ejemplo, el caso del PER. Fijaos que en los últimos 30 años el forward PER medio del Standard Poor's 500 ha sido de unas 16 veces. En la actualidad está a niveles de 22 veces. Aquí estamos en la actualidad, estamos casi a los niveles de 2020-2021. Y fijaos que en la época de la burbuja de las .com, fijaos que estaba a una media de 24 veces. O sea, estamos bastante cerca bueno, de esas métricas, ¿no? de aquella burbuja. ¿Esto quiere decir que va a haber una burbuja? No. Esto quiere decir que hay mucho capital invertido en el Standard Poor's 500. Bueno, hay mucha gente que está invertido. Eso también se vio influenciado por
todo lo que es la inversión indexada. La mayoría de la gente que invierte de forma indexada invierte en el Standard Poor's 500 o en el MSCI World, que muchas de las empresas del MSCI World, el 60 y pico, 70% es el Standard Poor's 500. Entonces, claro, al final todo ese movimiento de capital, todo ese movimiento de dinero, pues está haciendo que los precios de las acciones suban, ¿vale? Bien, lo que vamos a ver aquí es cómo calcular el valor intrínseco por el PER. Entonces, para calcular el valor intrínseco por el PER, lo haremos con la fórmula del PER. Pero ¿qué pasa? Que también tenemos que calcular el valor intrínseco que tendrá la acción de aquí a futuro. Y eso va a venir determinado por la tasa de crecimiento. Esto que se ve aquí es la fórmula del crecimiento anual compuesto. Entonces, lo que haremos será aplicar ese crecimiento anual compuesto al beneficio por acción, porque de ahí es de donde obtendremos el precio de la acción. Le aplicaremos un múltiplo X a la compañía y eso es lo que nos dará el precio de la acción a futuro, es decir, lo que estimemos que va a valer esta acción en el futuro. Bien, uno cuando va a invertir en una acción o en un negocio cualquiera, no tiene por qué ser una acción, por ejemplo en el bar de la esquina, imaginaos que se vende el bar de la esquina por 1 millón de euros. Entonces vas ahí y le dices, yo quiero 1 millón de euros. Claro, tú no sabes si es barato. Y imagínate que al lado hay otro bar que se vende por 500.000. Claro, tú no sabes, o sea, sí, el de 500.000 es menos dinero, pero no sabes si es barato o caro. Tienes que tener lo que son los beneficios que produce el bar, ¿vale? Entonces, imagínate que el de 500.000 dice, bueno, pues yo tengo unos beneficios de 250.000 al año. Imagínate que el bar de que vale 1 millón de euros dice, no, yo tengo unos beneficios de 1 millón de euros al año. Entonces, ¿tú cuál comprarías? ¿El de 1 millón de euros que tu inversión la rematarías en un año o el otro que tardarías 2 años en pagar tu inversión? Entonces van un poco por ahí los tiros. Eso es el PER, ¿vale? En la relación que hay entre el precio sobre los beneficios. En este caso es el precio de la acción sobre los beneficios por acción, el EPS. Aplicaremos la fórmula esta que os acabo de contar y esto aplicado en el EPS, necesitamos calcular el EPS que va a valer en el futuro para calcular lo que valdrá la acción en el futuro. Entonces tenemos el EPS actual por 1 más la tasa de crecimiento. Imaginemos que decimos, bueno, pues el EPS va a crecer a un 5,5%, que es este ejemplo que tenemos aquí. Entonces será 1 más 0,05% elevado al número de años que queremos estimar. Vamos a hacer un ejemplo a 5 años. Bueno, pues en este caso sería elevado a 5, que es lo que os pongo aquí. Entonces, por ejemplo, si la tasa de crecimiento es 5,5% anual del EPS y queremos calcular el valor intrínseco dentro de 5 años y el EPS, por ejemplo, a día de hoy será de unos $5, tenemos que el EPS futuro es igual al EPS actual por 1 más la tasa de crecimiento elevado a n. Esto es que el EPS futuro es 5, vale 5, por 1 más 5,5, si lo pasas a tanto por 1, es esto dividido 100, nos da esto. 1 más 0,055 elevado a la 5. Es decir, haces esta suma, lo elevas a 5 y lo multiplicas por 5. Esto te da que el EPS futuro, es decir, el EPS dentro de 5 años va a valer $6,535. Entonces, si quieres calcular el precio futuro de esta acción, de esta compañía, tienes que aplicarle un múltiplo PER. Entonces es lo que hacemos siempre con la plantilla de valoración. Es decir, nosotros vamos a Ticker y miramos cuánto ha cotizado de media esta compañía históricamente. Pues, por ejemplo, para el caso que acabamos de ver, que era el de Signa, pues ha cotizado históricamente a 12. Pues en los últimos 5 años pues ha cotizado a 11. O el caso de United Health. Pues ha cotizado históricamente a 20 veces, pero en los últimos 10 años ha cotizado de media 18. Entonces le aplicas este múltiplo, ¿vale? Entonces, tenemos el múltiplo. En este ejemplo, pues he decidido que eran 20 para simplificar un poco los cálculos. Entonces hacemos 20, el PER que lo voy a aplicar. Es decir, yo estoy diciendo que el mercado me va a pagar 20 veces PER en el futuro por el EPS futuro. Y esto me da un precio objetivo de $130,7 de aquí a 5 años. Es decir, el valor intrínseco de la compañía dentro de 5 años será de 130. Vale, y lo que hemos hecho realmente fue despejar la fórmula del PER para aquel que no esté muy diestro con las matemáticas o que no se acuerda cómo se despejan las ecuaciones. Vale. Sí, la fórmula del PER es esta. El PER es igual al precio partido por el EPS, partido del beneficio. Nosotros sabemos lo que es el PER, es decir, el múltiplo que le queremos asignar, sabemos que es 20,
queremos averiguar el precio y también tenemos esta incógnita. Entonces lo que tenemos que despejar es esto para aquí para que nos quede el precio como igualdad. Como esto está dividiendo, pues pasa para aquí multiplicando y nos queda así. Entonces lo que hicimos fue multiplicar el PER, que eran 20, por el IPS que acabamos de calcular, que era el IPS futuro, que eran 6,35. O sea, que esto que tenemos aquí salió de esta fórmula de aquí, ¿vale? Bien, tenemos aquí eso mismo que os acabo de explicar, pero trasladado a una plantilla de Excel. Entonces, pues bueno, tenemos aquí lo que es el IPS a día de hoy y para ver, esto es una forma de representarlo, no hace falta que esté el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, simplemente el dato que nos interesa es este, pero para que nos quede, pues para ver el crecimiento por año se puede hacer así. Entonces, tenemos el de hoy. Este sería el IPS dentro de un año. Entonces, es la misma fórmula que está aquí abajo, ¿vale? Es decir, el IPS actual por todo esto que está aquí, que sería potencia elevado a 1, es decir, la potencia elevada a 1 y lo que tiene dentro que es 1 más la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es esta que está aquí, que es al 9%. Y lo mismo para el caso del año 2. Aquí está elevado a 2, aquí está elevado a 3, elevado a 4 y elevado a 5. Vale. Este caso es el de United Health. Entonces, claro, le aplicamos la tasa de crecimiento a 9, el PER futuro a 20, la vamos a valorar a 20 veces y aquí nos está dando un precio futuro, un precio objetivo, mejor dicho, un valor intrínseco futuro de 733. ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, pues lo que os contaba antes. Estamos haciendo el precio del IPS futuro al múltiplo que le queremos aplicar. Si en este caso es este por este que está aquí. ¿Vale? Es el G3 por B7, que es esto que está aquí. Entonces, os dije que era el caso de United Health. Entonces, ¿cómo yo he deducido meter este crecimiento y este IPS? ¿Vale? Bueno, pues me voy, por ejemplo, a la página de Ticker y me voy al IPS y el día de hoy pues tenemos que son unos $25. Fijaos que yo en la plantilla no hago el crecimiento por IPS, sino que hago el crecimiento por ventas y luego de ahí se calcula el IPS, ¿vale? Entonces el resultado no va a ser igual, sino que va a ser similar. Pero bueno, en este caso, como os estoy explicando, el múltiplo PER, bueno, pues sale del crecimiento de los beneficios, mejor dicho, de los crecimientos del IPS. Entonces, bueno, pues tenemos que aquí para el año que viene va a crecer un 10%, mejor dicho, este año que todavía no ha acabado, un 10%, el otro un 8% y el otro un 12,9%. Bueno, entonces, estimando un poquito la baja, le ponemos eso, el 0,09. También podría ser un 0,1, que sería un 10, ¿vale? Si el IPS te crece a un 10% de forma anualizada para los próximos 5 años, pues el precio objetivo será de unos $809 para el caso de United Health. Si te crece a un 0,009, que era lo que estaba antes, pero imagínate que el mercado se pone un poco pesimista y tal, y en vez de pagártela a 20, te la paga a 16, bueno, pues el mercado en el futuro te la va a pagar a 618, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto podéis ir jugando un poquito, ya más o menos se puede tener una idea, aunque no hay que usar solo un múltiplo, sino que habría que usar el VBITDA o el Free Cash Flow. Es mejor, cuanto más múltiplos mejor, ¿vale? No solo quedarse con un múltiplo, con el cálculo del valor intrínseco con un solo múltiplo. Pero lo que sí es cierto es mejor tener uno a no tener nada, ¿vale? Entonces, bueno, de momento os dejo el cálculo del valor intrínseco por PER. Seguramente en el futuro pues, haremos el resto de múltiplos si es que os interesa, y si no os interesa, pues nada, déjamelo en la sección de comentarios y miramos otra cosa y ya está, no hay problema. Adiós.